Hola, muy buenas, bienvenidos a todos, soy Cirno, bienvenidos a un nuevo vídeo de filosofía, divulgación, contenido académico y aprendizaje. Aparte de ser un estudiante de filosofía, soy informático, vuestro informático de cabecera. Vengo a explicaros qué relación podríamos encontrar entre la filosofía y la computación o la informática. Las ciencias computacionales son algo relativamente moderno, pero que ha revolucionado nuestra forma de ver el mundo, interactuar con las personas, interactuar con la realidad circundante que tenemos a nuestro alrededor. A mucha gente le genera inseguridad el futuro tecnológico y cómo hoy en día nos está moldeando la personalidad y nuestras dependencias. Y tan joven es la filosofía de la informática o la filosofía de la computación como lo es la propia ciencia de la computación y de la informática. La filosofía de la informática a lo que se ocupa es de cuestiones ontológicas y metodológicas que surgen de la disciplina académica dentro de la propia informática, de su práctica y del desarrollo de lo que llamamos el software, su implementación tanto comercial como industrial, y específicamente de la filosofía de la informática que considera la ontología y epistemología de los sistemas computacionales. Nos centramos principalmente en los problemas asociados a los problemas específicos, la programación, implementación, verificación y prueba. Se trata de algo bastante complejo, con lo cual se trabaja con sistemas informáticos que aseguren que las cuestiones conceptuales planteadas por la filosofía informática tengan relaciones con la filosofía de las matemáticas y la filosofía de la tecnología. Tenemos, por tanto, dos definiciones de lo que es un sistema informático o un sistema computacional. El primero se define como el conjunto de elementos tanto de hardware como de software y los recursos humanos que conforman la ontología de la información y de la informática. Mientras que el otro aspecto definitorio del sistema informático son los niveles de abstracción computacionales, es decir, jerarquías de niveles que disponen niveles de hardware en partes inferiores de jerarquías y partes superiores de jerarquías, incluyendo, por tanto, elementos de diseño hacia arriba y hacia abajo que incluyen al usuario. Por tanto, es totalmente necesario que empecemos definiendo qué es el software y qué es el hardware. Se considera que un sistema computacional está compuesto por estas dos entidades, software y hardware. Estos algoritmos, códigos, fuentes y programas pertenecen a la primera categoría de entidades abstractas, mientras que otros elementos del sistema informático como el microprocesador, discos duros o máquinas virtuales son entidades físicas muy concretas. Algunos autores, como Moore, sostienen que esta dualidad hardware-software no es más que un mito de la informática. Tiene un significado meramente pragmático, pero no tiene un significado ontológico. Los programas informáticos, en tanto que son conjuntos de instrucciones, se pueden ejecutar en un ordenador, pueden eximirse tanto al nivel simbólico como de instrucciones codificadas, tanto a nivel físico, como conjuntos de instrucciones almacenadas en un medio físico. Moore además subraya que ningún programa existe como entidad abstracta pura. Realmente, o en el fondo, ningún programa existe sin entidad física. Por ejemplo, una memoria USB, un disco duro, un servidor o un trozo de papel. Todos los programas son dependientes de algún elemento físico. Los programas se suelen cablear directamente y al comienzo de el comienzo de la era informática, los programas consistían únicamente en patrones de palancas físicas. Es esta oposición software-hardware, se suele identificar el software con el nivel simbólico de los programas y el hardware con el nivel físico correspondiente. Sin embargo, la distinción solo puede justificarse de forma pragmática, ya que delimita diferentes tareas para los desarrolladores. Para ellos, el software puede estar dado por algoritmos y el código fuente que los implementa, mientras que el hardware está dado por el código de máquinas y microprocesadores capaces de ejecutarlos. Por el contrario, los ingenieros que realizan circuitos pueden inclinarse a llamar software a muchas partes físicas de una máquina de computación. En otras palabras, lo que cuentan como software para un profesional puede contar como hardware para otro. Es por esto que ya de por sí
o principalmente ya tenemos un problema definitorio ontológico entre hardware y software. Sirve como función pragmática, pero ontológicamente hablando, hardware no puede ser sin software y software no puede ser sin hardware. En los colegios suelen enseñar que hay una distinción, supuestamente distinción clara, pero dicha distinción a término académico profesional, es decir, académico superior, universitario, doctoral, no existe. De hecho, si vamos aún más lejos, sostener que el hardware es una especie de software, el software se define como cualquier patrón que pueda ser leído y ejecutado. Una vez que uno se da cuenta de que todos los objetos físicos muestran tales patrones, uno se ve obligado a aceptar la conclusión de que el hardware como objeto físico también es un software. O también se puede decir cualquier estructura definida, no en el sentido estricto, que se requiera cierta recurrencia, regularidad o simetría. Es, por tanto, hardware y software son lo mismo. Y cualquier estructura de tal tipo de simetría y regularidad que pueda ser leída y definida es, por tanto, un significante igual. Es posible concebir una sintaxis y una semántica que le den un significado, convirtiendo así el patrón en un programa ejecutable, un hardware-software. Acercándonos ya a teorías más cercanas a nuestra época, se ha criticado la idea del software propuesta por otros autores. Se entiende que una entidad abstracta es aquella que carece de propiedades espaciotemporales, mientras que ser concreto significa tener tales propiedades dentro del espacio o el tiempo. Definir software como una abstracción concreta implicaría, por tanto, que el software tendría propiedades contradictorias, lo cual es imposible. El software no puede ser algo que existe fuera del espacio-tiempo. El software tiene propiedades, por tanto, temporales como objeto de creación humana y comienza a existir en algún momento concebido e implementado por algún hombre o por algún humano o por algún mente o conciencia. Y no puede dejar de existir en el momento determinado. El software deja de existir cuando se destruyen todas las copias, cuando mueren sus autores y nadie más recuerda los algoritmos respectivos que hacían funcionar a tal software. Son objetos de creación humana. Un artefacto, sin embargo, carece de propiedades especiales en el sentido de que no puede identificarse con una realización concreta de tal software. Destruir todas las copias físicas de un software determinado no implica que un software en particular deje de existir, como se dijo anteriormente, ni por la misma razón lo haría borrar todos los textos que implementan los algoritmos del software en algún lenguaje de alto nivel. El software es, por tanto, una entidad abstracta dotada de propiedades temporales. Es, por tanto, si bien un artefacto concreto en el espacio-tiempo, es a su misma vez una entidad abstracta, pero no es ajena al espacio-tiempo. Por tanto, es un artefacto abstracto. Bien, lo siguiente de lo que quiero hablar son los niveles de abstracción. Los niveles de abstracción son definitivamente la cuestión más importante de toda la historia de la informática y es totalmente importante y relevante que conozcáis los niveles de abstracción informática. Anteriormente he mencionado que la distinción entre hardware y software no es clara. Un enfoque ontológico diferente para los sistemas computaciones se basa en un papel de abstracción. La abstracción no es solo un recurso de nuestra conciencia, nuestra mente o nuestro cerebro, sino que es un elemento crucial en la ciencia computacional y adopta formas diferentes. Dos autores importantes, Görgen y Burstall, describen estas formas en los siguientes ejemplos. Ejemplo 1. El código se puede repetir durante la programación, nombrando textos y parámetros. Es una práctica conocida como abstracción procedimental. Esta forma de abstracción tiene su operación formal en las operaciones de cálculo lambda y permite un mecanismo formal conocido como polimorfismo. Nuestro segundo ejemplo es la tipificación. Tipificar un programa es hacerlo funcional, para que proporcione un sistema expresivo de representación para los constructores sintácticos del lenguaje o el diseño orientado a los objetos y los patrones. Se abstraen de tales estructuras comunes que se encuentran dentro del software y se utilizan como interfase de implementación de un objeto y su especificación. Estos son, por tanto, niveles subyacentes de abstracción, no solo necesarios en informática y filosofía, sino también en
matemáticas. La abstracción en matemáticas se acumula sobre otras en búsqueda de una interminable concepción cada vez más abstracta. En este sentido, la abstracción es autónoma. Un objeto matemático abstracto toma su significado únicamente del sistema dentro del cual se define, y la única restricción es que los nuevos objetos se relacionen entre sí en un sistema consistente que pueda operarse sin referencia a significados previos o externos. Es por tanto que es necesario que toda afirmación matemática pueda ser reducida a ótomo lógico filosófico. Pero nuestra abstracción informática es fundamentalmente diferente a la abstracción matemática. La abstracción computacional debe dejar un rastro de implementación, y esto significa que la informática se oculta pero no se destruye. Los detalles que se ignoran en un nivel de acción no deben ignorarse en ninguno de los niveles de acción inferiores. Por ejemplo, los programadores no necesitan preocuparse por la ubicación precisa en la memoria asociada con una variable en particular, pero se requiere que la máquina virtual maneje todas las asignaciones de la memoria. Esta dependencia de la abstracción es en diferentes niveles como se reflejan las propiedades de los sistemas computacionales. Por ejemplo, aunque las clases se ocultan, los detalles de sus métodos se deben tener en cuenta para las implementaciones. Por lo tanto, las abstracciones computacionales conservan tanto una apariencia abstracta como una implementación. Es por tanto que debemos plantear la formulación completa de las siguientes ontologías de los sistemas computacionales para entenderlos a su profundidad. Estos detalles o estos niveles de abstracción en jerarquía son: primero, la intención o intencionalidad; segundo, la especificación; tercero, el algoritmo; 4, instrucciones de lenguaje de programación de alto nivel; 5, operaciones de código máquina / ensamblador; y sexto, ejecución. Nuestro primer nivel de abstracción, la intención, es el acto cognitivo que define un problema computacional a resolver. Formular la solicitud para crear un proceso computacional para realizar una determinada tarea. Las solicitudes de este tipo suelen ser proporcionadas por clientes, usuarios y otros interesados en los proyectos de desarrollo. Mientras que la especificación, nuestro segundo nivel de abstracción, es la formulación del conjunto de requisitos necesarios para resolver el problema computacional en cuestión. Nos referimos a la determinación posiblemente formal de las operaciones que se deben realizar a través del software, a través del proceso conocido como la licitación de requisitos. Nuestro siguiente nivel de abstracción, el algoritmo, expresa el procedimiento que proporciona una solución al problema computacional propuesto. Se deben cumplir los requisitos de especificación. Las instrucciones del lenguaje de programación de alto nivel como C, C++, Java o Python no sustituyen la implementación. Nuestro algoritmo expresa el procedimiento que proporciona una solución al problema computacional propuesto. Debe cumplir con los requisitos de la especificación, las instrucciones del lenguaje de programación de alto nivel. Es esta implementación lingüística del algoritmo propuesto, a menudo llamamos código fuente, puede ser entendido por programadores capacitados, pero no puede ser ejecutada directamente por una máquina. Las instrucciones codificadas en lenguaje de alto nivel son compiladas, es decir, traducidas por un compilador en código ensamblador, y luego ensambladas en operaciones de código máquina y ejecutadas por un procesador. Una vez pasado por estos procesos de abstracción, llegamos al nivel de ejecución, que es decir, de la arquitectura del ordenador, la cual ejecuta nuestras instrucciones. Según esta perspectiva, y tomando en aislamiento, tenemos la capacidad de definir que un sistema computacional, ni de determinar cómo distinguir el software del hardware. Los sistemas computacionales se definen más bien por nuestra jerarquía de abstracción completa. Si ustedes se quedaron en la secundaria, en el bachillerato o incluso en la universidad en estos niveles tan simples de meramente distinciones de hardware-software, o no pasaron mucho allá de los niveles de abstracción, los cuales son abstracciones ontológicas necesarias, lo cierto es que se quedaron en una simpleza informática, no pueden entender en su complejidad las ciencias computacionales. Por tanto, es que definimos hasta este punto que hemos llegado, después de toda esta explicación, que un sistema computacional es la unidad
hardware, software en conjunción con nuestros niveles de abstracción. Con esto, y si habéis llegado hasta aquí, solicito que me deis un like, que me expliquéis qué os parece esta introducción, esta iniciación en la ciencia computacional o la filosofía de la computación, y si os interesa, seguiré o empezaré una serie de vídeos divulgativos de carácter académico e informativo sobre la filosofía de la computación, pues tenemos muchísimo más que hablar. Nuestro temario empieza con el hardware y software, los niveles de abstracción, y acaba en el absoluto y más enloquecido solipsismo sobre cómo entender si podemos estar dentro de una mismísima simulación. Por lo que agradecería un like, un compartir, y prepárense o esperen al siguiente vídeo, porque estos vídeos son bastante costosos de fabricar y tengo que investigar mucha información. Gracias, soy Cirno y nos vemos en otro vídeo.